El tema del sistema educativo y de los procesos de educación es uno de los temas más complejos, porque la educación, como otras ciencias sociales, tiene toda esa casuística de complejidad que le hace un tema donde los factores están muy interrelacionados, donde existen una multitud de factores. Hay muchísimas cuestiones por las que se puede empezar a hablar de educación, sobre las que hablar del sistema educativo. Por un lado, todo lo que son los procesos educativos es una cosa, y por otro lado, todo lo que es el sistema educativo, todo lo que son las reglas que tratan de dar orden a esos procesos, son dos cuestiones distintas. Para mí, pensar en el sistema educativo es pensar en una multitud de fallos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el sistema educativo y los procesos educativos? Los procesos educativos son los fenómenos de la naturaleza. Las cosas son como son. El hecho es que, por ejemplo, si sales de casa en un día lluvioso, la lluvia te va a mojar. Entonces, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de cómo los seres humanos damos orden, ponemos orden en el mundo para nosotros lograr lo que queremos lograr. En el sentido de la educación, lo que queremos lograr es que los niños se eduquen, se formen. Y para ello, pues, les creamos unas metodologías de aprendizaje, le damos orden a esos procesos educativos con el objetivo de potenciar y maximizar el aprendizaje y facilitar el desarrollo de los niños. No es una novedad decir que el sistema educativo está lleno de fallos. O sea, en un sistema donde encontramos en Internet contenidos mucho más atractivos, interesantes y que facilitan más el aprendizaje y la comprensión, ¿no? El famoso y reciente modelo llamado Flip Classroom, darle la vuelta a la clase, que es la idea de que los chicos se cojan los vídeos de Internet para aprender las lecciones y luego en clase más se haga actividades, más debate, más reflexionar. Es aprovechar todo ese nutriente que existe hoy en Internet. Sin embargo, todavía hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el sistema educativo, transformarlo aún mucho más, yendo mucho más allá. En la educación infantil sé que se están haciendo cambios bastante importantes, sé que se están haciendo cambios en un sentido más de pedagogías activas, buscando que los niños estudien por sí solos, porque como el hecho es que existen unos factores vitales que influyen en el aprendizaje, que son factores internos, como el interés o el conocimiento previo. Estos dos factores son clave en el aprendizaje. Son los dos factores más importantes que determinan que una persona aprenda. El interés en el ámbito en la faceta de la motivación, y el conocimiento previo es lo que determina que una persona pueda comprender algo. Y no existe una bola de cristal o una fórmula mágica para que ni el profesor ni una autoridad externa pueda valorar y evaluar a cada minuto, a cada día, a cada semana lo que el niño sabe, y eso combinado a sus intereses, y eso combinado a de qué manera exacta ese conocimiento se combina a lo que yo llamo los mapas de desarrollo, que es la manera en cómo se estructuran los conceptos. Es decir, los conocimientos siempre son jerárquicos. Eso quiere decir que para comprender un concepto necesitas conocer las tesis de la base. Entonces, siempre para comprender este concepto necesitas esta base. La pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos previos para todos los conocimientos que existen? Para saber hacer esto, para saber lo otro, para comprender esto, para comprender la teoría de no sé qué. Pues a veces sí que se sabe que lo que se necesita saber es esto, pero muchas otras veces no se sabe. Pero tampoco hace falta de una manera estricta saberlo, porque de manera natural, si tú ves que no lo entiendes, ahí ya sabes que te falta otro concepto. Y uno de los mejores métodos de aprendizaje es dar libertad, que los chicos vayan aprendiendo, y según esos conocimientos previos están ahí, pues se desbloquea de manera natural los siguientes niveles en el aprendizaje. Y realmente esa es la manera en cómo todo el mundo aprende por medio de Internet. Si tú te estás leyendo unos artículos en Wikipedia, donde sea, si lo entiendes, sigues adelante. Y si no lo entiendes, te aburre, lo dejas y sigues por otro camino, ¿no? Es la manera natural en cómo se aprende, porque es así. La gran
debilidad de este sistema, y es contrario a cómo está diseñado el sistema actual, es que esta forma de hacer la educación se basa en que la gente tiene que ser responsable, la gente tiene que tener la disciplina. Por un lado, nadie nos enseña a ser disciplinados. El sistema educativo actúa en contra de esa característica. El sistema educativo elimina nuestra capacidad de tener un espíritu activo, un espíritu emprendedor. Los seres humanos por naturaleza somos emprendedores porque tenemos problemas y necesitamos actuar para resolverlos. Pero el sistema educativo elimina esa característica. El sistema educativo elimina la creatividad, porque todo es reglas, todo es, si no te adecuas a lo que yo te digo, mal. Mata el interés, porque si no haces lo que yo te digo, mal. Entonces, lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa no cuenta en el sistema educativo actual. Es curiosísimo que se han escrito libros de educación en los pasados 100 años, un montón de libros, del desarrollo cognitivo, se han escrito libros sobre psicología de aprendizaje, sobre psicología de desarrollo, un montón de libros sobre muchas cuestiones. Y qué curioso, porque uno de los hechos más importantes que caracteriza el desarrollo, y aquí estoy hablando de un proceso educativo y no del sistema educativo, es el hecho de que las personas tienen una gran capacidad de aprendizaje cuando aprenden lo que les interesa, pero tienen una muy baja capacidad de aprendizaje cuando estudian algo que no les interesa. Tú mismo lo verás. En tu vida, ya seas la edad que tengas, adulto, joven, cualquier cosa que hagas, si te interesa y de verdad tienes algo que te pica y que lo necesitas, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Lo vas a cumplir, ¿verdad? Y si no te interesa, no lo vas a cumplir, o lo vas a dejar, o vas a posponerlo, mañana, pasado mañana, no, la próxima semana, bueno, ya quedaré. Si algo te interesa de verdad, lo haces, y si algo no te interesa, no lo haces. En el aprendizaje esto es importantísimo, porque cuando aprendemos algo que nos interesa y nos gusta, nuestra capacidad de aprendizaje es ¡pum! ¿Por qué? Pues porque le prestamos más atención a los detalles. Pero es que los seres humanos, esto la neurociencia ya lo ha establecido y reconocido perfectamente, los seres humanos de todo lo que aprendemos olvidamos un montón de cosas, porque no es eficiente recordarlo todo, porque no podemos recordar tantas cosas. Es necesario que el cerebro seleccione datos y retenga lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es lo que tiene valor. Uno de los valores fundamentales de una filosofía de vida correcta es busca la utilidad, busca el valor, define tus propósitos de vida. El sistema educativo nunca nos ha enseñado a buscar nuestros propósitos. ¿Quién te ha dicho tienes que tener propósitos en la vida? Porque ¿tiene la vida sentido? La vida no tiene sentido a menos que tú definas unos propósitos. No nos manda una fuerza del universo con un propósito definido. Pero se trata de que la vida es un regalo y de que para hacer de nuestra vida lo máximo posible, pues tenemos que definir unos propósitos, algo que nos realice, que nos haga sentir, que encaje a nuestra identidad, que encaje a nuestro espíritu, a nuestro ser. Y en base a esos propósitos se van a definir nuestros valores, nuestros intereses. Y en la medida en que descubrimos que las cosas nos ayudan a lograr lo que queremos, ahí tendremos una gran fuerza de ir a por ello. Una de las más importantes filosofías educativas o sistemas educativos será un sistema educativo que en los fundamentos del sistema tenga definido el perseguir tus intereses, el estudiar lo que a uno le interesa, el que uno estudie algo que tiene interés en ese tema. Y es que os diré dos cuestiones fundamentales, dos hechos fundamentales. Un hecho es, siempre me he encontrado a gente que decía, ¡guau!
a mí me encantaba la historia porque tenía un profesor de historia que era genial, que explicaba las cosas genial y es que lo hacía tan interesante que aprendía un montón. Ni tenía que estudiar porque las clases eran tan buenas que se me quedaba todo, era interesantísimo. Resulta que cuando las personas tienen pasión por un tema, interés, ¿qué es lo que hacen? Lo estudian y lo estudian, pero no les cuesta energía, lo estudian muchísimo y como les gusta, al revés, en lugar de gastarles la energía, les aporta energía. Y es que eso es lo que ocurre. Esos profesores que explican también, esas personas que explican muy bien un tema, que tienen pasión por el tema, por un lado, comprenden muy bien el tema y al comprenderlo bien son capaces de explicarlo muy bien. Y por otro lado, con esa pasión, transmiten ese gusto, le enseñan a la gente dónde están los puntos clave para que la gente diga, anda, pero qué interesante es todo esto, joder. Y esa es la clave, es una de las claves de hacer buena enseñanza. De hecho, el sistema educativo tradicional de clases, del profesor hablar así de manera mecánica, y esto es así, 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 así. Y lo escuchas todo de una manera así, mecánica, aburrida, y, a ver, copiad, dictando. Y en 1548 se firmó el Tratado de Verdad. ¿Y cómo has dicho? Y eso realmente es lo que va a propulsar el desarrollo. Y luego lo comparamos. Y los chicos cuando se meten en YouTube y encuentras... Me veía un vídeo en el que se explicaba el proceso digestivo. Y un comentario de una chica decía, wow, genial, 50 páginas de mi libro de texto resumidas en 15 minutos. Y además, interesante. Y yo decía, exacto, o sea, 50 páginas que te podrían haber tirado 2 días o 3 días para leértelo y estudiártelo. Y en solo 15 minutos, toda esa información condensada en un vídeo visual, ves como el proceso digestivo, el esófago, el estómago, todo, y lo ves de manera más visual, de manera mucho más vívida, que cuando yo era pequeño, mi capacidad lingüística para concebir las ideas, para visualizarlas al leer textos, era una capacidad nula. Y yo sé que hoy a los jóvenes les pasa eso. Se lee poco, se ven muchos vídeos, y tampoco es que sea malo eso de no leer, en un sentido de si no te es útil. Es muy útil leer, y leer es muy bueno y muy importante. Es una de las formas principales de llegar al conocimiento y a la información. Pero si no te sale de manera natural leer libros, no los leas, porque de manera natural se trata de llegar a ello de manera natural cuando realmente uno tiene esa necesidad y descubre ese valor. Esto es una filosofía de vida que tiene sentido, fundada sobre valores que tienen sentido, que es, según tú descubres la utilidad de algo, primero céntrate en descubrir la utilidad de esa cosa y luego la haces. Bueno, pues uno de los hechos es este, de los profesores que explican muy bien sus temas y que les gusta y tienen pasión por el tema, pues transmiten esa pasión y el aprendizaje es impresionante, muchísimo más grande. Pero luego está otro tema que nos muestra la tan importante relevancia del factor del interés y por qué cualquier sistema educativo tiene que estar fundado en la libertad y en dar interés. Y es la serie de Carl Sagan. La serie de Carl Sagan de... ¿cómo se llama? Odisea de Espacio-Tiempo. Creo que... ahora no me acuerdo del nombre, no me viene a la mente, pero creo que es esa. En esta serie Carl Sagan nos muestra los aspectos de la ciencia, de la astronomía, del planeta Tierra, nos muestra la historia de la ciencia, del desarrollo de los astrónomos, de Hipatia, de cómo este otro filósofo griego o egipcio descubrió que la Tierra era redonda y nos lo explicó con lo de las sombras en un vídeo que está por ahí en YouTube, súper chulo. Y es que él había construido unos documentales tan elegantes, él tenía pasión por el tema y tenía una mente visual de cómo explicar esos conceptos de una manera genial. Y además escribieron un guión que le salió perfecto, o sea... Y recuerdo haber leído un artículo en el que se decía que esta serie de televisión, esta serie de capítulos,
había inspirado toda una generación de científicos. Y yo pensaba, digo, joder, el sistema educativo que se basa en forzar a los chicos a estudiar, nos obligan a estudiar, nos obligan a aprender, pero el conocimiento y la ciencia es apasionante, cualquier tema. Lo único que necesitas es que alguien lo explique con pasión y con gusto, y que te haga verlo con pasión y con gusto, y que te digas, joder, es que realmente es importante. Y además la educación, que es tan importante. O sea, ¿qué no es más importante que la educación? Es algo central en la vida. Somos seres humanos que queremos vivir, que queremos realizar nuestras vidas, que queremos realizar nuestros sueños, alcanzar la libertad financiera. Y la educación te permite alcanzar todos los sueños que tú quieras. ¿Quieres ser arquitecto? La educación. ¿Quieres ser ingeniero? Educación. ¿Quieres ser programador informático? Educación. ¿Quieres ser cualquier cosa o ganar la libertad financiera? Convertirte, hacer varios negocios de éxito. Educación. Aprende las cosas, aprende cómo funciona el mundo, creas productos de valor, creas valor y ahí obtienes tu dinero, obtienes tu libertad financiera. Por eso las filosofías de vida tienen que estar basadas en perseguir los valores y descubrir la utilidad de lo que te sirve para llegar a tus propósitos. Y los sistemas educativos tienen que estar basados en eso. La manera de resolver ese problema de la falta de disciplina en los chicos es que uno se conciencie y se dé cuenta de que la educación importa, y de que estudiar importa, y de que los temas de conocimiento te llevan a realizar cosas de valor. Y yo tengo mis ideas de cómo hacer esto, es lo que escribo en mis artículos, lo sistematizo, y es lo que pretendo publicar en un día futuro como mis libros. Este hecho de la serie de Carl Sagan, en el que nos mostraba cómo había hecho de chula los capítulos, en el que nos mostraba cuántos científicos había inspirado, mientras que el colegio produce el efecto contrario. El colegio nos desanima, hacemos que odiemos el colegio, nos hace odiar la educación, nos hace odiar los estudios, nos hace odiar los libros. Yo hasta hace poco, unos años, hasta hace 1 o 2 años, decía, yo odio los libros, no me gustan. Pero en realidad llevaba ya varios años que leía bastantes libros. Y lo hacía porque me permite llegar al conocimiento y porque es una de mis pasiones. Entender el mundo, entender los procesos sociales, comprender cómo son las cosas. Me encanta. En realidad yo no odiaba los libros. En realidad había desarrollado ese sentimiento de rechazo hacia la educación y los libros por culpa del sistema educativo, por culpa del colegio. Pero en realidad yo amo el conocimiento, amo aprender, me encanta el conocimiento. Este es uno de los efectos más dañinos del sistema educativo. El sistema hace que odiemos estudiar. Y estudiar es liberador, la educación es liberadora, te abre a los mundos, te expande. ¿Qué sucede? Que unos señores entendieron que la educación era tan importante que consideraron que tenían que imponerla. ¿Y qué lograron con ello? Tantos efectos negativos. Hay muchas cosas que se pueden criticar del sistema educativo. El sistema del currículum de enseñanzas, junto a su característica el sistema de evaluación de los exámenes, es un sistema muy mecanicista, es un sistema que crea una artificial realidad que no existe. Nosotros ¿para qué sirve la educación? La educación sirve para que realicemos proyectos en la práctica, para que una persona se ve un vídeo en YouTube de cómo pintar las paredes de su casa. Se lo ve, eso es educación. Se está educando, él está buscando un vídeo, ¿cómo pinto las paredes de mi casa? Ve el vídeo y pinta las paredes de su casa. Y él lo hace para aprender. Ese conocimiento está conectado a un fin práctico. Pero, ¿de qué manera se estudia en el colegio? Y en muchas universidades sigue imperando este sistema. No se puede hacer siempre críticas generalistas porque existen distintos ámbitos de conocimientos, distintos tipos de carreras y en algunas los métodos de enseñanza son más efectivos que en otros.
Entonces no es correcto del todo hacer críticas generalistas, pero en general sí, se puede. En la práctica lo que siempre tenemos son objetivos prácticos concretos, pero así no es como está diseñada la educación. La educación no ha sido diseñada de una manera en la que tengamos un sistema en el que se hayan puesto a disposición de la gente un montón de conocimientos para realizar un montón de fines prácticos. No. Se ha hecho al revés. Es decir, cuando una persona estudia la ciencia, cualquier conocimiento, por cierto, la palabra ciencia viene del latín y significa conocimiento. Por si veis que la utilizo como indistintamente, ciencia-conocimiento, porque es lo mismo, que es una ciencia, es un conjunto de conocimientos. La ciencia de la psicología, la ciencia de la educación, la ciencia de la economía, es un conjunto de conocimientos. ¿Y por qué digo que se ha creado una artificial realidad con el sistema del currículum y los exámenes y esto? Porque han hecho bloques de conocimientos, pero esto está desconectado de la práctica. Nosotros en la práctica tenemos objetivos concretos, y estos objetivos concretos tienen una dimensión holística, una dimensión integral, es decir, que conocimientos de distintos ámbitos se unen para dotarte de la capacidad para realizar ese objetivo, ese fin práctico, con éxito. Pero el sistema no está diseñado así. Tienes historia, matemáticas, lengua, geografía, economía. ¿Y acaso, por ejemplo, en la realidad tienes tal cosa como el objetivo práctico economía? No, tienes a lo mejor que explicarle a la gente en política ciertas cuestiones de economía para que la gente entienda qué políticas deben llevarse a cabo, o tienes dentro de una empresa que gestionar los procesos de administración, porque la asignatura de administración de empresa se da en la carrera de economía, a pesar de que administrar empresas y entender la economía son cosas totalmente distintas. Y yo conozco gente que sabe de economía y no sabe de administración de empresas, y gente que sabe administrar empresas y no entiende la economía, la macroeconomía, los procesos grandes, la esencia de la economía y cuáles son sus implicaciones para diseñar sistemas económicos. Y es que son dos ámbitos muy, muy distintos. Y puedes no haber estudiado administración de empresa, no tener ningún conocimiento de estrategias de negocios, de técnicas de negocio, de un montón de cuestiones de cómo hacer negocios y empresas, y sin embargo entiendes perfectamente el sistema económico, entiendes perfectamente, es decir, que han creado estos bloques de conocimientos artificiales que no tienen ninguna conexión con la práctica. Y es que no es así como funciona el mundo. El mundo funciona del modo en el que yo voy y te quiero pintar las paredes de mi casa, pues necesito saber cómo pintar las paredes de mi casa. Si eso implica conocer la fórmula química de cómo mezclar tal sustancia con otra y obtener el color no sé qué, pues química se aplica ahí. Si lo que necesito es matemáticas para saber que 2 litros más 2 de no sé qué más 4, pues eso. Y si necesito saber matemáticas aplicado a cuando compre todos los materiales, saber y hacer un presupuesto, conocimientos también de administración, de contabilidad, economía. Es integrador, ¿os dais cuenta de lo que quiero decir? Es una experiencia holística. Y lo maravilloso del mundo en el que vivimos hoy en día es que se ha producido esta revolución en la clasificación del conocimiento. ¿Qué revolución es esa? Hemos pasado de la arcaica clasificación del conocimiento y que no sirve para la práctica educativa, que es esa reunir los conocimientos por bloques temáticos, que eso tiene utilidad a efectos sistemáticos de quien estudia el conocimiento, es decir, ¿para qué le hace falta a un economista saber de medicina? No le hace falta. No tiene ninguna relación la economía con la medicina. A lo mejor alguna pequeña conexión, pero casi nada. O sea, ¿para qué me sirve a mí saber el proceso digestivo si yo estoy estudiando economía? Pues no me sirve para nada. Hemos pasado de esta clasificación del conocimiento en bloques temáticos a una clasificación del conocimiento en la que se clasifica el conocimiento de manera holística e integradora y para los millones y millones y millones de cuestiones prácticas. Y hoy te encuentras en internet cursos
para una multitud de cosas, miles de cosas. Te encuentras vídeos que explican una multitud de cosas. Cómo pintar las paredes de tu casa, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo freír una tortilla de patata, cómo hacer esto, cómo guisar unas lentejas, Es decir, todas las cuestiones. En lugar de tener clasificaciones del conocimiento genérico, que era la forma en cómo los filósofos y los científicos trabajaban y cómo habían sistematizado el conocimiento, y por supuesto esa forma de clasificarlo tenía sentido desde el ámbito de quien investiga, quien estudia, quien recopila conocimientos. Pues si estudio economía, pues no me sirve para nada recopilar datos de medicina, porque no tiene ninguna relación. Y gracias a esto, pues hoy se puede dar un sistema educativo que es totalmente distinto, que aprovecha esta característica en el que la gente utiliza el conocimiento práctico y directamente va a por el conocimiento práctico que sirve a sus fines. Un sistema educativo que para mí tendría sentido es un sistema que esté diseñado en que primero uno encuentre su identidad, que uno defina sus propósitos y que nuestros propósitos de vida van cambiando según vamos evolucionando, según vamos creciendo, y pues lo ideal sería que uno primero, a lo mejor a la edad de 12 años, empieza a estudiar las cosas, empieza a estudiar temas que le gustan, siempre basado en su interés. Eso va desarrollando ya sus capacidades cognitivas y después empieza a centrarse en propósitos más prácticos a efectos económicos, que le dé de comer, que él sea más práctico, que le vaya a dar un sueldo, ¿no? Algo sería que es muy interesante es inculcar en los chicos el espíritu emprendedor. Desde el ámbito económico sabemos algo muy importante, y es que la mentalidad de trabajo fijo es mortífera para las sociedades. Si queremos sociedades donde todo el mundo florece y progresa, lo que tenemos que hacer es que desaparezca la mentalidad de trabajo fijo y que se sustituya por la mentalidad de emprendedor. También en educación hay un concepto interesante que es el concepto de la educación, la mentalidad de crecimiento en contra de la mentalidad de estancamiento o mentalidad fija, y también la mentalidad abierta en contra de la mentalidad cerrada. Todos estos valores súper importantes te hacen una persona mucho más fuerte, más culta, vas a querer educarte, porque la clave de la educación no es tener un colegio, profesores, un sistema educativo gratuito, educación pública. La clave de la educación es el interés, es tener una mentalidad educativa, es que tengo tal problema, pues oye, en lugar de quedarme parados y con el problema y me lo como y me quedo como un idiota, coño, nadie nace aprendido, infórmate, aprende, estudia, eso es lo que tienes que hacer. ¿No sabes algo? Pues piensa, no sé hacerlo, no pasa nada, a estudiarlo, a aprenderlo. Esa es la mentalidad correcta, eso es lo que uno tiene que hacer. Y esa es la mentalidad educativa, en contra de la mentalidad de estancamiento, la mentalidad parada. Y a efectos económicos, la riqueza la creamos, las personas. ¿Sabéis? La teoría marxista y teoría socialista se basa en la premisa de que la riqueza es fija y que si tú te enriqueces, otros se hacen pobres. Y eso es mentira. Eso es lo que creen los comunistas. Debemos de vivir en el igualitarismo porque la riqueza proviene de la tierra y está mal distribuida y hay que distribuirla. Por un lado, no entienden de economía y no saben los errores fundamentales que están cometiendo. No es coincidencia que todas las veces que el comunismo ha sido aplicado, ha fracasado. Hoy, 100 años después de tanto fracaso y tantos asesinatos y muerte y tanta miseria creada, donde incluso hoy todavía, después de que ya tenemos tanta evidencia de que el socialismo, comunismo no funciona, aún lo siguen aplicando en Venezuela y en otros sitios. Están locos, o sea. Y la clave de lo que crea riqueza es crear cosas. Es decir, los recursos en la tierra son fijos, pero la riqueza no es fija. La gente no confunde el concepto de recursos con el concepto de riqueza. Esto es un recurso físico, algo físico, pero esto es un calcetín. A la medida que el calcetín se me vaya gastando, pues su nivel de riqueza va disminuyendo, su nivel de utilidad, de valor.
Entonces tendré que tirarlo y me tendré que comprar unos nuevos. Es decir, necesito otra vez conseguir la lana de la oveja y con la lana de la oveja hacer el calcetín. Bueno, pues ser emprendedor, la cosa es la siguiente, y es que la clave de la economía es esto: encontrar valor, crear valor. Hay que descubrir qué crea valor y de qué manera se pueden producir cosas de valor. Y eso no se hace con una mentalidad fijo de tengo que hacer esto, sino con una mentalidad de, a ver, ¿qué puedo hacer? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué objetivo debo perseguir? ¿Debo perseguir este o el otro? Es complejo, o sea, por eso es difícil hacerse rico, porque hasta que das con las claves de qué nichos de negocio se produce valor. Hoy, por ejemplo, en qué nichos de negocio la gente está ganando mucho dinero y se está creando mucho valor. En YouTube. La gente está creando sus canales de YouTube y la gente está ganando mucho dinero. Por un lado, el periodismo, fake news, noticias falsas, falta de rigor de investigación, falta de referencias. Por un lado, los mainstream de los medios de comunicación, pues están dejándose su propia mala calidad. Pero por otro lado, pues la gente quiere un rango mayor de que si entretenimiento, que si de gente que les cuente cosas, que les informe. La riqueza se crea, la riqueza no se extrae de nadie, no se roba de nadie. La clave para que una sociedad prospere y progrese es crear la riqueza. Y la clave de eso es la mentalidad de emprendedor. Porque como los recursos son fijos, pero es la forma en cómo los combinamos y los transformamos lo que crea la riqueza, la clave de ese proceso son las ideas. Y esas ideas, ese conocimiento se descubre con el ser emprendedor. Por eso lo que necesitamos es que todo el mundo se haga emprendedor y todo el mundo abandone esa mentalidad de trabajo fijo. Hay un montón de cuestiones y fallos que se puede comentar del sistema educativo, un montón de cuestiones de los procesos de educación, pero si con algo os quedáis, quedaros con la idea de que lo más importante, lo que más propulsa el desarrollo de los seres humanos, lo que más propulsa nuestro aprendizaje, es que algo nos interese. Y si el sistema educativo, si la cultura de la educación se basa en tener esa actitud de educarte, tener la actitud de estudiar, tener la actitud de querer progresar, tener dejar que la educación se base en el interés, eso es lo natural. Y de ahí lo que vamos a ver es cómo las personas ascienden en su educación, cómo se desarrollan. Y personas que hoy consideran que los estudios no son para ellos, que consideran que el aprendizaje no es para ellos, que tuvieron una mala experiencia en el colegio y que solo quieren estar lejos de esas cosas y piensan que eso no es para ellos. Desgraciadamente, la culpa de eso lo tiene un sistema educativo que no ayuda a que uno descubra su curso natural de lo que es propio para él y que solo se basa en castigarlo, humillarlo, penalizarlo y destroza toda su actitud educativa, destroza su interés en los estudios. Y un sistema educativo bueno pues tiene que basarse en el interés. Y bueno chicos, después de toda esta charla larga en la que os he hablado y he reflexionado sobre lo que pienso de la educación, lo que pienso del sistema educativo, es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. La educación es importante, pero el sistema educativo es un fracaso, está lleno de fallos y tenemos que cambiarlo. Cuando acabe mis ideas, las publicaré como libros y para los que os guste o os interese, pues pondré a disposición de todos vosotros los links. Un saludo y hasta la otra. Dale un like si te gusta el vídeo y pues coméntalo si te gusta o si quieres criticarme o si quieres darme tu punto de vista, lo que quieras. Bienvenidos que sean todos los comentarios y críticas. Y pues eso, hasta otra.